hermanos queridos, aquí estamos. Gracias a Dios y gracias al Señor por su bendición. Vamos a considerar hoy Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Amén. La bendición del perdón. Amén. No solamente recibir perdón, sino dar perdón. Amén. Conceder el perdón. Amén. Mateo 18, 21 al 35. Cuando lo tenga, hermanito, lo leemos todos juntos. Y enseguida vamos a la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. Padre Santo, ahora Señor, añade bendición a tu palabra y que la podamos recibir en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano querido. La tradición de los judíos sobre el perdón era basada en una interpretación de algunos pasajes del profeta Amós, especialmente del capítulo 1, ¿okay? Donde se ve que Jehová había perdonado 3 veces a los enemigos de Israel. Pues entonces los rabíes dijeron: pues en cuanto a cuántas veces yo tengo que perdonar, pues se nos hace que 3 veces es suficiente, porque perdonas una vez, perdonas 2, perdonas 3 veces, pero 4 veces. El Señor perdonaba 3 veces, decían ellos. Aquí se redacta que Jehová Dios perdonó 3 veces, por lo tanto nosotros vamos a perdonar 3 veces también. Cuando Pedro entonces, sabiendo que el Señor Jesús, amén, había venido hablando verdad y obrando verdadera justicia, le hace esta pregunta, ¿verdad?, a Jesús, porque el contexto de los versos anteriores había sido el tema, ¿verdad?, de cuando alguien peca contra ti. ¿Sí? ¿Se acuerdan los versos que estuvimos considerando hace un tiempo también en otro contexto? Cuando alguien peca contra ti, cuando tu hermano peca contra ti, ¿qué debemos hacer? Dialogar con él. Si él no, ¿verdad?, no acepta, ¿verdad?, su ofensa, pues ve y busca un testigo. Amén. Y con esos testigos, si no oye a los testigos, pues tráelo a la iglesia y discútelo delante de la iglesia con él. Si él no quiere oír ni a la iglesia tampoco, tenle como gentil y publicano, como alguien que en realidad no ha venido al camino del Señor. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, Pedro, pensando en eso que le había dicho el Señor, le pregunta: entonces, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra ti? Y Pedro decía, pues, nuestra cultura dice 3, dice hasta 7. Obviamente 7 es mayor que 3, decía, pues, me parece a mí que 7 veces es suficiente. Pensando él que eso es lo que estaba en la mente del Señor, lo que en el corazón del Señor.
Y el Señor le contesta con la famosa frase, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hay un corito, 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Pues está basado en esta misma porción, ¿ok? Entonces 70 veces 7 no está intencionado que usted los cuente. Lo que quería decir el Señor era, pues, no mantengas una lista, ¿ok?, de cuántas veces han pecado contra ti, sino cada una de ellas, la expectativa del Señor es que perdonemos. Hay muchas personas que tienen un problema grande con esto, y la realidad es que merece explicarse, ¿verdad? Porque si usted, llamado por el Señor, salvado por el Señor, con el Espíritu Santo de Dios en su corazón, alguien peca contra usted y siempre tiene, como decimos nosotros, el relajo de hacer siempre la misma ofensa, usted puede pasar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 veces, 30 veces, 100 veces. En cada una de ellas el Señor espera y demanda que usted perdone. Y vamos a explicar lo que quiere decir el perdón. Pero por el otro lado, si usted sabe que hay una persona que lo único que hace es mentir y engañarle, pues no se junte más con esa persona. Usted no está obligado a juntarse con el mentiroso o la mentirosa, ¿ok? Ya si el mentiroso o la mentirosa es su esposo, ya eso es otra cosa. Yo no estoy diciendo que usted se va a separar porque su esposo es un mentiroso. Hay que trabajar con eso, amén. Porque el Señor nos dice, hasta que las mentiras los separen, dice, hasta que la muerte los separe. Así que eso es otra cosa, ¿oyó? Así que no diga, estoy descubriendo que hay una salida. No hay salida. Amén. Y no vamos a hablar de esa porción del matrimonio porque es otro tema. Lo importante que estamos hablando es del perdón. Amén. Así que si usted sabe que hay una persona que lo que le trae es angustia y usted no está obligado a tener que tratar con esa persona, pues no la trate. Igual que la misma palabra del Señor dice, ¿verdad? Andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Pues si hay alguien que no está de acuerdo y siempre está contradiciendo lo que dice la palabra, pues no se junte más con esa persona. Usted no está obligado a juntarse con esa persona. Por eso que muchas veces, ¿verdad?, yo diría casi inequívocamente, cuando venimos a Cristo Jesús, andamos en el mundo, nos salvamos, el Señor nos salva, usted viene a Cristo Jesús, pues su grupo de amigos va a cambiar, porque van a venir un montón de ellos y van a, ¿verdad?, a enojarse o a desencantarse contigo, porque ahora tú eres de Cristo. Amén. Y si persistes, y de hecho esto es un tema que en otras ocasiones muchas personas han pedido consejo, mira, pero es que ahora yo soy de Cristo, pero es que tengo estos amigos que andan, ¿verdad?, ya tú sabes, en la titerería de siempre, en el mundo y todo eso. Y yo, pues eso es bien sencillo, déjalos a todos. Sí, así mismo, déjalos a todos así, de un jalón, como decimos acá, y avanza con eso. Ay, pero pues, porque es que ellos ya no persiguen glorificar al Señor y tú sí. Ellos no te van a hacer de bendición a ti. Pero yo me los voy a ganar para Cristo, sí, pero no te deshazte de esos amigos y después te los ganas para Cristo, porque en ese asunto de estar frecuentándolos, yo sé qué es lo que va a pasar. La persona que va a pretender crecer en Cristo y frecuentando los amigotes o las malas juntas, ya yo sé qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Y siempre la carne va a querer poder más. Hay que ser astutos con la carne, salir de esas tentaciones. Amén. Eso es otra cosa. Ahora, el término del perdón acá es fundamental para el creyente, porque el cristiano es salvo porque Cristo le otorgó el perdón. Amén. Así que usted es quien usted es ahora en Cristo Jesús, porque el Señor le plació perdonar su deuda que era impagable y pagarla a Él. Él asumió su deuda. Por lo tanto, nosotros, amén, somos resultado de un perdón eterno y perfecto. Amén. Así que usted ha sido perdonado, perdonada, pero por completo. Y si usted se pusiera a sacar cuenta el monto de esa deuda que usted tenía, no hay forma de calcularla. No hay forma de hacer un inventario.
No hay forma de hacer un assessment de este que están pidiendo. Un assessment, o sea, un avalúo de la deuda de Puerto Rico, de la deuda externa de Puerto Rico. ¿Te acuerdas que todo lo pintaban con spray por ahí? ¿Cómo dice? Evaluar la deuda. Porque todo el mundo, como eso es un tema, ¡ay, qué chévere! Suena bonito. Entonces lo pintaban con spray en las paredes y graffiti por ahí, porque decían que esa deuda de los que estaban en Puerto Rico, que esa deuda no es de nosotros. Y si no es de nosotros, ¿de quién es? Ay, pero entonces, porque yo estoy viviendo aquí en Puerto Rico, esa deuda es mía. Sí, esa deuda es suya. Por eso es que tiene ese IBU encampanado y un montón de otras cosas más. Por eso es que esa deuda es suya. Y esa deuda se va a tardar un montón de años en lo que llegamos a empate. Pero esa deuda es suya. ¿Usted no quiere que sea suya? Pues se tiene que mudar de Puerto Rico. Entonces, cuando usted vaya y aterrice en otro estado, pues la deuda de ese estado será suya. Porque no hay forma de no tener deuda. Por eso es que hay gente que se muda por un barco. Se mudan a aguas internacionales. Porque usted está en aguas internacionales, la ley, ¿verdad?, de derecho internacional dice que usted no está sujeto a ninguna deuda, porque usted está, a menos que sea suya. Usted está en un barco que no está en aguas territoriales de ninguna nación. Entonces hay personas que viven en el agua con tal de no pagar impuestos. ¿Qué cosa, verdad? Con no pagar. Pero las cosas que deben las tienen que pagar como quieran. No hay forma de escaparse de la deuda. Amén. Usted no quiere la de Puerto Rico, pues váyase para allá, para Washington o para Michigan, que tendrán una más o menos igual. Cuidado si peor. ¿Ok? O váyase para cualquier otro sitio que usted quiera. Siempre donde tú estés va a haber una deuda. La deuda hay que pagarla. Pues ¿sabe qué? La deuda que usted tenía, solamente por estar vivo, usted tenía una deuda, por estar vivo. Y por acumular gran cantidad de pecados contra el que lo creó. Amén. Y cuya expectativa era que usted le glorificara y viviera de acuerdo a sus preceptos. Conociera o no los preceptos de Dios. Conociera o no los mandamientos de Dios. Conociera o no la expectativa de Dios. Usted era pecador. Era condenable por completo. Amén. De la misma forma. Llega alguien. No, que I just came in flight, whatever, and I just landed in Borinquen, okay? And I don't know about the laws of Puerto Rico. Y si esa persona piensa que por no conocer la ley de Puerto Rico, piensa que está eximido de ella, es embuste. Cuando usted va a un país y usted alquila un vehículo, y alguien le alquila un vehículo y usted va guiando allí, usted es responsable de cumplir con todas las leyes de ese país. Me dieron un boleto porque me metí a la derecha en la roja y no hay ningún rótulo que diga que no me puedo tirar en la roja. Pero hay un manual. ¿Y qué tiempo tengo yo para leer el manual? Sorry, si no tienes tiempo para leer el manual, pero como quiera no te exime de la responsabilidad. Así pasa con las personas que piensan que como ellos no le quieren dar cuenta a Dios, que el Señor no le puede echar la deuda de su pecado. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa? El tema del perdón. Si usted va, por ejemplo, a Salmo 32, ¿sí? Toda la vida humana estriba en si usted ha sido perdonado o no. Si ha sido perdonado por Dios o no. Amén. La dicha del perdón, le han titulado este salmo. No hay nada mejor que sentirse perdonado. Usted no tiene deuda con nadie. Y no me refiero a dinero. ¿Está usted en paz con todos? ¿Está en paz con su esposa? ¿Está en paz con su esposo? ¿Está en paz con su hermano? ¿En paz con su familia? ¿Usted puede respirar tranquilo? ¿No tiene asuntos pendientes con nadie? ¿Disculpas que darle a nadie? Gloria a Dios. David se sentía bendecido por ser perdonado, pero ser perdonado por Dios. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. La transgresión ha sido perdonada, hermano. Oiga, cuando uno reconoce cuánto uno transgredió contra la ley de Dios y cuánto pecado uno acumuló, amén. Como decía allá en el Antiguo Testamento también, aunque te laves con lejía,
y amontones jabón sobre ti, todo tu pecado va delante de Jehová. Amén. Pero toneladas de ellos. Y todo eso para cuando el Señor te hace consciente de ese pecado que ha acumulado por medio de su Espíritu, ahí es que tú te sientes que estás pero metido en un hoyo pero profundo para abajo. Por eso, si vamos a otro salmo, podemos entender lo que el salmista nos decía también. Vaya, el Salmo 40. Salmo de David también. Cuando uno siente que uno está cayendo en el vacío allá abajo, en un babote apestoso, que no pinta bien y que al final ciertamente lo que tiene es condenación y no hay nadie que estire la mano para sacarte de allí. Cuando reconoces tu estado y reconoces que solamente uno puede salvarte y te saca de allí, amén, entonces puedes decir como David decía en el Salmo 32, yo soy dichoso porque el Señor no me inculpa de pecado, porque Él perdonó mi pecado. En el Salmo 40, Él dice que pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, o sea, me dio atención, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Queriendo dar a entender que el contexto era que él andaba en el camino que no era. Amén. Ya sea porque hubiera recaído de la gracia de Dios o ya sea porque no hubiera conocido al Señor. Este salmo, en el contexto del que lo lee y lo aplica para sí, aplica para cualquier cosa. Cualquiera de esos dos casos. Para el que anda perdido, anda metido ahí mismo, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Cuando usted está embarrado de lodo apestoso completo y que eso no pinta bien, y que por ahí para abajo vamos a la condenación, cuando el Señor le saca y le hace un lavado a presión con la sangre de Cristo Jesús, usted queda resplandeciente. Entonces la justicia que usted no tenía le es adjudicada a usted por la sangre que pagó su deuda, la sangre del Hijo de Dios. Amén. En el Evangelio no hay forma de descartar que el Cordero de Dios dio su vida por usted y que con su sangre es usted limpiado. Hay una pintura, un cuadro de estos famosos, de un varón que se llamaba Jan van Eyck. Sería holandés en estos tiempos. En aquellos tiempos era de Flanders, era Flemish, según dicen en inglés. Hoy sería holandés, muchos 400 años y pico atrás. Y él pintó un cuadro para un altar de una iglesia, donde en el mismo centro del cuadro, el cuadro bien gigantesco, pero grandísimo, pero en el cuadro del centro está como si fuera un altar, y encima del altar hay un cordero parado. ¿Okay? Y el cordero está de lado, pero mirando hacia el frente, ¿verdad? Entonces, aquí el cordero, en el pecho, tiene una herida. Y de la herida sale un chorro de sangre y cae como en un cáliz, como en una copa. Y entonces ese altar tiene como un mantel blanco y el mantel está salpicado la sangre cae en el cáliz y salpica para todos lados. Entonces hay muchas personas, tú oyes los comentarios, ¿verdad? Pues son críticos de arte, qué sé yo qué, encuentran ese arte bien morboso. Digo, que muchos están perdidos. Pero es muy cierta la pintura de este varón, porque la sangre, fíjate, ilustra tantas verdades allí. Básicamente el capítulo 5, Apocalipsis, es lo que está ilustrando, ¿verdad? Que Juan vio un cordero como inmolado, o sea, que había estado muerto, pero ahora estaba vivo. Y su sangre, ¿verdad? Si combinamos eso con la sangre de Cristo, que limpia todo pecado, la sangre del cordero, que brotando está, y no deja de brotar, es la impresión de la pintura, amén, para el perdón de todo aquel que cree. Amén. No hay forma de perdonar pecado que no sea dando la vida por el pecador. Cristo dio su vida por el pecador para que tu pecado fuera perdonado, pero Él dice que tenía potestad para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar.
Así que Él dio su vida y la tomó de nuevo. Por eso es que es el Cordero que fue inmolado y vive para siempre. Así que el perdón a través de la sangre de Cristo es fundamental en el Evangelio. Por lo tanto, el perdón entre unos y otros es, por ende, fundamental también. Amén. Porque nosotros, habiendo sido perdonados, ¿cómo no iríamos a perdonar a aquellos que nos ofenden? Hayan sido ellos perdonados por Dios o no. Eso no hace ninguna diferencia. Por eso que cuando Pedro le hace la pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? 7, que es mayor que 3. El Señor le dice, hasta 70 veces 7. Y de inmediato le relata esta parábola, que en su Biblia posiblemente está titulada Los dos deudores. Amén. Recuerde que estos títulos que se ponen sobre las secciones, como estaba mencionando el hermano James, las perícopas, es un tema, y el editor de la Biblia, no el traductor, el editor de la Biblia lo subtitula, pero esos subtítulos no están en el texto original de la Biblia. Posiblemente le digo, pues en su Biblia posiblemente diga los dos deudores, pero en otra Biblia quizá diga el Señor y el deudor o algo así, ¿verdad? Y estaría bien, porque esa es la opinión de la persona. Muy bien. Él comparó el reino de los cielos, amén. O sea, la vida nueva que Él estaba estableciendo por medio del nuevo pacto de su sangre, porque el nuevo pacto en Cristo se establece por medio de la sangre de Cristo, ese reino de los cielos, establecido sobre la sangre de Cristo, amén. Dice, es de esta forma, y es como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Ok? Diciendo, ok, vengan todos los que tienen deuda conmigo. Y llegó uno que le debía 10,000 talentos. Un talento de oro son 70 kilos de oro. $700,000 kilos de oro le debía esta vez. Es que uno no tiene, ¿verdad? Uno lo puede calcular, pero cuando uno se pone a calcular, era algo impagable. Este varón no tenía vida suficiente para poder pagar esa deuda. A veces se pregunta, oye, ¿cómo alguien llegó a acumular 10,000 talentos de deuda? O sea que la onza de oro está, yo no sé, last time I checked, está, yo no sé, $2,500 o más, posiblemente por ahí, $2,500 la onza. ¿Ah? 2,000, pues $2,000 la onza, imagínense. Y un kilo, 33 onzas, pues saqué cuenta. $66,000 el kilo por 700,000 kilos. ¿Vais sacando cuenta? Imagínate cuántos ceros tiene esa suma. No había forma de pagarlo. El varón, ni aún la solución, como no pudo pagar, claro que no puede pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, el varón había quebrado. Y cuando alguien quiebra, liquidaban todo lo que tenía para por lo menos pagarle, aunque sea una porción de la deuda. Y esa era la ley en aquellos entonces. No solamente era la persona, sino que iba contra todo lo que tenía, incluyendo la familia. O sea, venderlos a ellos como esclavos, a todo el mundo, incluyendo sus hijos. Y vendiendo todas las propiedades, liquidarlo todo para ver si a lo mejor un chispito de esa deuda se le podía pagar. Pero el siervo dice que se postró, se inclinó delante de su señor y le estaba suplicando que tuviera paciencia para que le diera tiempo y él se lo iba a pagar todo. El señor sabio sabía que este varón no le iba a poder pagar todo ello, por más que quisiera pagarle. Y ese es el asunto con nosotros y el Señor. Si alguien se le presentara al Señor y dijera, mira, ¿sabes qué? Yo eventualmente pagaré por mi pecado. Y el Señor le dice, sí, yo estoy bien seguro de ello, que tú vas a pagar, porque tú eres una persona bien fiel, tú vas a pagar por tu pecado eventualmente. El Señor sabe que la paga del pecado es muerte. Todo el mundo va a pagar por su pecado, quiera o no quiera pagar. Pero el Señor no quiere que tú pases por esa. El Señor quiere que tú seas salvo porque Él está dispuesto a pagar tu deuda. Amén. Pues este varón sabía, el Señor, que en esta vida no tenía forma de pagar esa deuda. ¿Y qué hizo? Dice que fue movido a misericordia. Misericordia implica que es que él no estaba obligado a perdonarle la deuda era genuina. La deuda había que pagarla.
Si vamos al tema de Puerto Rico, hay gente que dice, esa deuda no es mía, yo no la tengo que pagar. No, usted, no, que yo no voté por aquel, eso no importa, usted aquí, usted tiene que pagar esa deuda es genuina, es legítima. ¿Cuánto eran? 70 billones de dólares era la deuda de Puerto Rico, 70 billones, ¿verdad? Ya se ha pagado, no sé, un poquito de eso. Supongo que se tardará, algunos dicen que se tarda 2 o 3 años, yo creo que se tarda como 14 o 15 años, y cuidado el tranco que vamos, si es que no se desfalca de nuevo. Anyway, usted no piensa en eso, es un montón de dinero, ¿verdad? Aquí este varón, ¿ok? Nosotros no podemos, ¿sabe? Estamos pidiendo misericordia. Ay, perdonen la deuda, pero la gente la está pidiendo como que es que merece que se le perdone la deuda. Y ese es el problema de los puertorriqueños, que la psique puertorriqueña, como siempre le han dado muchas cosas que en realidad no han tenido que dárselas, pues parece que piensa que esa deuda apareció de momento en el panorama y que me la tienen que perdonar. Y están abogando, muchas veces de forma autoritaria, como usted lee en los medios y ve por ahí. Y no es así. Este varón fue rogándole al que le podía perdonar la deuda. Y él fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Lo soltó, porque ya lo había agarrado para meterlo a la cárcel. Y le perdonó la deuda. Imagínate cómo estaría ese varón. O cómo estaría usted si usted le perdonaran todas las deudas que usted tiene. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús cuando usted vino a él. Amén. Por eso David decía, bienaventurado el varón, ¿ok?, que ha sido perdonado y toda su iniquidad ha sido, ¿verdad?, cubierta. La iniquidad es la maldad que está en el corazón, lo que produce el pecado. Amén. Imagínense que toda esa deuda está pagada. Tremendo. Pues saldría ese varón contento de la presencia del Señor, de ese Señor, de su amo, ¿verdad? Pero entonces dice la historia que había uno que él se encontró al salir de la residencia de su amo, y se encontró uno que le debía 100 denarios. 100 denarios era de respeto, 100 denarios sería como 3 meses de sueldo, 3 meses y pico. Según se pagaba un denario por día. Pues 100 días de sueldo, pues más o menos eso, ¿verdad? 3 meses y pico de sueldo, era una suma, te diría, yo 3 meses y medio de sueldo en cash, yo no lo pondría por ahí así, ¿sabes? Suficiente dinero, yo lo voy a guardar bien. Pero no comparaba con los 10,000 talentos de oro que le debía el otro, que en un momento le debió y ya no los debía. Había sido perdonada su deuda. Pues se encuentra con uno que le debía una cantidad ínfima. Yo diría, si vamos a comparar, le debía 10 chavos. No son 10 chavos, yo sé que son más, pero 10 chavos. Págame la deuda de 10 chavos que tú me debes. Avanza, y dice que lo ahogaba, ¿verdad? Lo agarró, dice, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame los 10 chavos que me debe. Y a él le habían perdonado 800 millones de dólares ya. Pero él quería que le pagaran 10 chavos que aquel infeliz le debía. Y el consiervo se postró a sus pies y le rogaba exactamente como el varón le había rogado a su amo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, sí es creíble, ¿verdad?, que él le pudiera pagar 3 meses de sueldo, sí, era creíble que se los podría pagar. Pero él no quiso, dice, no quiso darle la oportunidad, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. A veces esa es la solución también más ridícula, ¿verdad? Si tú lo metes en la cárcel, ¿con qué te va a pagar la deuda? Porque no dice que vendió las cosas del deudor, sino lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Y cómo la va a pagar si está en la cárcel y no puede trabajar? Ridiculece a veces de las personas, ¿verdad? Así que el asunto es que sus consiervos, los otros consiervos, porque eran todos consiervos, eran todos servidores de aquel señor, ese rey, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron al rey. Vaya haciendo, porque vamos a armar la historia ya mismito, pero esos consiervos vieron lo que estaba, les desagradó y se lo dijeron al rey, y el rey se enfureció y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste, y a ti te rogaron y tú no quisiste perdonar esta deuda, no tuviste misericordia como yo la tuve de ti.
Y esa es la exhortación que el Señor nos hace a nosotros. Dice que entonces, ¿qué hizo? Enojado le entregó a los verdugos. El verdugo no era para matarlo, era para que pagase todo lo que debía. O sea, para exprimirlo hasta que de alguna forma pagara lo que le debía. Según el contexto, no deberíamos necesariamente, acuérdate que está hablando aquí para no necesariamente los impíos, ¿verdad? El contexto, los destinatarios de esta exhortación no son los impíos, ¿ok? Porque en el verso 35 llama hermano a los que ofenden a nosotros, o sea que está hablando en el contexto de aquellos que son creyentes. Por lo tanto, el contexto aquí entendemos, hubo un castigo que este señor le impuso a este siervo malo. Ese castigo era según lo que él entendía debería ser el castigo. No creo que sea la deuda original de 10,000 talentos, porque esa deuda era impagable. Aquí en este caso, ¿verdad? Aunque decía que todo lo que debía, presumo yo, le habría impuesto una suma diferente, pero cuantiosa, ¿verdad? La intención es que pagara, aprendiera el castigo y recapacitara, porque en el verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjate que dice de todo corazón. Usted sabe, ¿verdad?, lo bendecido que es recibir el perdón. Si nosotros fuéramos, ¿verdad?, entonces a pretender personalizar esta parábola y convertirla entonces en una alegoría para nosotros, poniéndonos como personajes, ¿verdad? Ese rey es el Dios Todopoderoso, amén. Y los siervos somos nosotros. Este siervo que debía 10,000 talentos es el tipo de siervo que representaba a todos, porque todos tenemos una deuda impagable. Pero aquellas personas que pretenden relativizar la deuda, decir esta deuda es más grande que aquella, tú debes más que yo porque tú eres más títere que yo, y ese tipo de cosas, pues eso no aplica aquí, ¿verdad? Porque es la misma deuda. Pero por otro lado, cuando entonces vamos al trato con nuestros hermanos, amén. Si nuestro hermano peca contra nosotros, tiene una deuda de pecado contra nosotros, y él quiere, ¿verdad?, subsanar esas diferencias como lo manda la palabra, pues nosotros tenemos que aceptar, amén, el perdón y la excusa, ¿verdad?, que nos pide ese hermano, aceptarlo, y según dice el verso 35, aceptarlo de todo corazón, borrar todo y ya ponerlo en blanco, ¿ok? ¿Por qué? Porque la deuda que el Señor Todopoderoso nos pagó, cubrió, nos perdonó, es muchísimo más que cualquier deuda de pecado, cualquier ofensa que alguien te pueda hacer a ti. Si vamos a medir la cantidad de ofensas y pecados que acumulamos nosotros ante el Señor versus la que alguien puede hacernos, no tiene comparación. Ese es el fundamento de lo que estamos viendo aquí. Por eso la expectativa y la ordenanza del Señor, el mandato del Señor es que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ahora, el Señor va más allá. Si alguien te ofendió y nunca más le encuentras, entonces como no le encuentras, ¿no le vas a perdonar? No, le perdonas también, aunque tú no sepas ni quién era, aunque no olvídese, y tú perdonas todo. ¿Por qué? Porque el Señor te perdonó más a ti, y también porque en el perdón hay bendición para ti. Cuando tú guardas rencor, eso está envenenando tu vida, envenenando tu alma. ¿Ok? Porque en lugar de dedicar tu alma y tu esfuerzo y tu vida y tu vitalidad a glorificar al Señor, estás dedicándote a estar, dice, como en remojo a aquellas personas que te hicieron algo. En inglés le llaman sulking. Cuando tú estás ahí saherido porque alguien te hizo algo y no, ya en verdad eso no me afecta, pero estás velando para de alguna forma cobrar la deuda o de alguna forma nunca olvidar la deuda. Ese yo lo cojo bajando, como dicen por ahí, ¿ok? A la vuelta de la esquina. Una vez yo cuando muchacho, yo no era títere, pero había unos cuantos títeres
un tiempo que yo vivía en la República Dominicana, unos tigueritos, como le decimos allá. Y había uno que le gustaba dar y pelear. Como decían allá, un día yo iba entrando a la escuela y me metió 3, 4 trompones, como decían, pum, pam, pum, pum, al boricua. Me metió unos cuantos trompones, como yo era flaco. Pues me dejó dormido en la acera allí y me pateó todos los libros y papá. Entonces después como que cogía de relajo eso. Y un día yo decidí terminar con el asunto y lo velé. Venía andando siempre después que iba a la cafetería de la escuela, venía andando así y doblaba una esquina que había un pasillo, ¿verdad? Y doblaba para allá, pero entonces yo me paré en la esquina aquí, que no se veía, con una piedra así de grande, parecía un pancake. Yo la cogí en la mano y yo dije, más o menos a esta altura debe estar. Y cuando apareció en la frente por ahí, ¡toma! La metí por la frente, ¡pah! ¡Fua! ¡Pah! Cayó al piso allá. ¡Ahí tiene! Le dije yo. Y después recuerdo, mi papá me metieron una pela. ¿Verdad? Porque, pues, por un lado decían, está bueno que te dejes respetar, pero por el otro lado, ¿verdad? Esas cosas no está de ti hacerlas, porque quien debe juzgar sobre eso es las autoridades de la escuela. Y yo no había dicho nada, era la realidad. Pero por miedo, porque pensaba que las cosas eran así. Pero yo tomé venganza en mi propia mano. Como dice, a ese, en lugar de olvidarlo, genuinamente, lo dejo así, olvídate. Pero no lo dejé así, me quedé con él aquí. A ese, él se cree, a ver, se cree que pues yo soy flaco y esmayado. Pues, toma ahí, pa, y cayó. Le pasó como a Goliat. Pero eso no estuvo bien, hermano. La palabra del Señor no nos manda a decir, cóbrasela, porque el Señor te ha delegado a ti a que tú se la cobres a los demás. Eso no es así. El Señor es el que pide cuentas. El que pidió cuentas aquí fue el rey. Con siervos no se estaban pidiendo cuentas entre ellos. Lo que ese varón hizo no le tocaba tener una conversación para quedar en paz con su hermano. Pero lo que hizo fue erróneo. Nosotros, si guardamos rencor, nos estamos afectando a nosotros mismos. ¿Ok? Recuerdo yo una ocasión, los hermanitos por allá en Honduras, ¿verdad? Una de estas veces que fuimos, penúltima vez o algo así, había un varón que le habían delegado guiar la guagua. Es una guaguita chiquitita, para ir a buscar hermanos que no tienen transportación, que son la mayoría. ¿Okay? Porque la iglesia queda en una aldea por allá en las lomas, bien arriba, y la ciudad, Tegucigalpa, queda abajo, y no hay muchas guaguas frecuentes para allá porque es un pueblito remoto. Pues entonces ese hermano va y buscaba personas. Entonces habían dictaminado una ruta que el hermano iba a seguir y paraba 5 minutos en diferentes puntos a cierta hora especificada, recogía a los hermanos y subía para allá para el culto. Y un día, ¿verdad?, antes del culto fue a buscar al pastor. Pastor, mire, pues entonces este va a ser el tema de la predicación. Me dice, mire, sí, eso está muy bien, pero déjeme bregar con un problema que hay ahora aquí, porque se había formado un problema entre esos hermanos. Porque uno de ellos, que estaba esperando al de la guagua, vamos a decir, para ir por la mañana del domingo, a las 8 en punto, lo iba a esperar en la esquina de tal. Y según él, el hermano de la guagua estuvo allí, pero se fue antes de esperar los 5 minutos. Y se quedó el hermano con la suegra, con la familia, con la tía, se quedaron como 7 a pie. Y encima de eso lloviznó. Entonces el hermano estaba envenenado, como uno dice, estaba furioso. Y le trajo esa queja al pastor. Este hermano es un irresponsable porque él se fue antes de los 5 minutos. Y tenían una pelea. Y era por teléfono. Porque lo que pasa es que ahora yo decidí que no voy a ir a la iglesia. Y yo escuchaba todo ese revolú y yo me reía. Yo dije, ese hombre viejo con hijos y está casi nieto y tomando esas decisiones tan necias, y uno esperaba un poco más de la persona. Y a veces uno decía, ¿cómo es posible que las personas puedan pensar que eso es justo y eso es lo que hay que hacer? Pero hermano, mire, vamos a llamar, ¿verdad?, al hermano tal y usted. No, yo no quiero hablar.
Si se le parece a algo, no es pura coincidencia. Yo no quiero hablar, porque yo soy el que tengo la razón. Yo le decía al pastor, si usted quiere, yo le puedo ayudar. Y yo, no, yo sabía, yo estoy... No, hermanita, yo le voy a ministrarle a estos hermanos. Pues finalmente logró hablar. ¿Okay? Y le dijo, mire hermano, no vamos a resolver el problema aquí, pero la parte que es incongruente es que usted diga que usted no se va a congregar. Venga y congréguese, porque estaba comenzando la campaña ese día. Venga y congréguese. Y después, le prometo, vamos a ir al detalle de ese asunto y lo vamos a resolver. Pues, ese día no vino porque, como para darse a respetar, pero el otro día sí empezó a seguir viniendo a la campaña. ¿Usted sabe qué era al final? ¿Qué hora usted tiene ahí? Yo tengo las 11:39. ¿Qué hora usted tiene? 2 minutos. Aquel dice las 11:32. 7 minutos de diferencia. Y yo dije, hermano, déjeme ayudarle aquí un momentito. Y a los 5 hermanos que se reunieron, ok, dígame las horas que usted tiene en su reloj ahora mismo. Apuntaban una pizarra. Todas eran diferentes. Entonces tú quieres mantener una precisión de 5 minutos esperando al hermanito. En todo caso, el reloj del chofer es el que manda. ¿Usted puso su reloj con el reloj del chofer? Ah, no. Pues ahí está. Ahora, si te dijera que él va a esperar media hora, pues ok, pues media hora, pero 5 minutos, pues tú te asegúrate de que tú tengas el reloj bien sharp. Y yo dije, mira, no estés ni pendiente de eso, busca la luz, la hora del celular, está estándar para todo. Y se resolvió el problema. Pero ya por esa diferencia, ya no iba a ir a la iglesia. Y ahí está el asunto de guardar rencor. ¿Sabe? Están dispuestos a que, para demostrar que ellos están en lo correcto, fastidiarse ellos mismos, dañarse ellos mismos, porque ¿qué bendición iba a derivar de no congregarse él y su familia? Es como decir, pues como aquel cogió y me ofendió, pues ahora yo voy a tomar veneno de ratones, para cobrársela, para que vean. Y tú dices, pero ¿cómo tú vas a tomar veneno de ratones para cobrársela a aquel? ¿Estás loco? No, porque es que me enfurece. Pues bregue con su furia. Usted se supone cuánta furia acumulada tendría el Señor en su ira por usted ser tan malandrín antes de venir a Cristo Jesús. Pues multiplíquela para el exponente al infinito por allá. No tenemos derecho a ser así, porque el Señor nos perdonó infinitamente. ¿Va viendo? O sea, usted no tiene derecho a retenerle la deuda a los demás, y mucho menos dañarse a usted mismo por cuestión del rencor, que la deuda que usted no quiere perdonar se mantenga en su corazón. Eso lo que hace es crear, como dice la palabra, una raíz de amargura. ¿Okay? Una amargura, por eso se llama raíz de amargura, porque empieza chiquita y va creciendo la raíz y se hace un elemento grande en su vida y empieza a trastocar la obra del Espíritu Santo en su corazón. El gozo del Espíritu entonces está trastocado por el rencor, por la amargura, porque alguien se la hizo y no le ha pagado. Por eso es que hay un refrán que dice, ese está como el que le deben y no le pagan. ¿Usted ha visto cristianos así? Dios te bendiga. Yo, pero espérate, por eso que dice, sonríe, vi el sticker, lo vi hoy. Sonríe, que Cristo te ama. Y entonces nos dice, es verdad, espérate, Cristo me perdonó, Cristo me amó, perdonó mi pecado. Pues eso para estar así, como si yo tuviera una goma puesta aquí, todo el día. ¿Y por qué tú estás así todo el tiempo? Es que Cristo me perdonó todos mis pecados. Estaba yo puesto de reo de muerte, estaba yo en death row. Solamente faltaba que me dieran la fecha para irme y colgarme de una soga de 3 pesos y con eso me iban a sepultar eternamente. Pero Cristo me salvó y me sacó de esa condenación segura, garantizada que yo tenía. Por lo tanto, yo estoy así todo el día. Piense bien. Por eso es que el Señor, el enfoque que le dio, no es
reconocer cuán gran perdón nos dio el Señor, el Rey en este caso, sino debido a ello estás perdonando tú a tu hermano. ¿Ok? Y fíjese eso, el Señor castiga cuando tú no perdonas. Ese es el contexto que nos está diciendo aquí. Eso es otro tema que muchas personas hoy no les gusta escuchar en otros contextos. Que Dios castiga. Pero si yo así, el Señor me perdonó todo mi pecado, ¿cierto? Pero si usted peca, el Señor se reserva el derecho de castigarle y disciplinarle. Porque en el mismo contexto dice, ¿y quién es aquel hijo a cuyo padre no disciplina? ¿Verdad? El padre le ama y como su padre, tu papá le amaba, pues le disciplinaba para que usted fuera un hombre, una mujer de bien. El que ama a su hijo no le aparta la vara. Pues entonces, si esos son los padres terrenales, imagínate el Señor que está en el cielo. Oye, ¿cómo es que castiga el Señor? Pues, de muchas formas castiga el Señor. Mire aquellos que estaban pecando con el asunto de ser irreverentes con la cena del Señor. Allá en 1 Corintios 11 dice, por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y otros duermen. O sea, el Señor los castigó, los enjuició debido a su irreverencia. El Señor castiga. El Señor castiga a sus hijos, que ya son salvos, los castiga para disciplinarlos. Porque muchas veces hay consejo directo del Espíritu, el cual acatamos. Pero hay otras cosas que porque nuestra carne se resiste, y nuestro orgullo se resiste, y nuestra humanidad se resiste, el Señor tiene que quebrantar todavía muchas cosas. Y el Señor usa ese castigo para quebrantarnos, hermano. Amén. No hay nada mejor que usted no guardarle rencor a nadie. A ver cuánto tiempo hace. 2, 3, 2007, 16 años. Un varón se me acercó. Me dijo, mira, necesito $3,000. Porque tengo que resolver un problema de emergencia, de un día para otro. Y nosotros pues no los teníamos así, como que dice, amajados con una goma, metidos en un sobre en la casa, el dinero. Pero hicimos unos malabares, pues pusimos unas cosas que teníamos que hacer y le prestamos el dinero. Hasta el sol de hoy. El varón después se congregó con nosotros también, muchos años. Hace 3 años y medio lo encontré nuevamente. Me dice, mira, a mí no se me ha olvidado. Y te digo sinceramente, yo le dije, ¿el qué? Pues, el dinero aquel. Porque ya nosotros, bueno, como hacen los bancos, que cuando cuadran, dice, tiraron a pérdida un montón de eso ahí, cuadran caja, ¡fua! Y eso va en cierto renglón del check and balance. Lo tiraron a pérdida. Un préstamo se tiró a pérdida. Pues ese yo lo tiré a pérdida también. Y el Señor fue bueno con nosotros porque en verdad no hicieron falta nunca. El Señor es bueno. Y yo le dije, pues sí, pues. Cuando quiera es un buen momento. Pero no ha sucedido nada estos 3 años y medio para acá, así que yo lo dejé igual en el mismo setting, tirado a pérdida. Pero mire, porque el Señor pone paz en nuestro corazón, sí, y el Señor bendice a uno muchísimo más, el Señor nos ha bendecido muchísimo más que eso. Lo mismo pasa, personas que a veces dicen una cosa, ofenden, hablan de uno se entera. Olvídese de eso, no le dé ni tiempo a esas cosas, ¿oyó? Ahora, por el otro lado, usted esté pendiente cuando usted pueda haber ofendido a su hermano, haber pecado contra su hermano. Amén. Si usted se da cuenta primero, vaya donde el hermano, donde la hermana, y subsane eso, ¿eh? Guiado por el Espíritu Santo. Porque la verdadera paz del corazón es cuando no solamente usted sabe que el Señor le perdonó, gloria sea a Él, sino que usted ha perdonado a aquellos que le ofenden. Y los que le han ofendido, amén, han venido donde usted. Pero no siempre pasa así.
Dice, por eso dice, en lo que de ustedes dependa, dice la palabra, estad en paz con todos los hombres, porque es que muchas veces algunas personas no van a querer estar en paz con nosotros, pero nosotros estamos, ¿verdad?, claros con ellos. No es que estamos en paz, porque no hay forma de que usted pueda estar en paz con alguien que está predicando la mentira. Usted no puede estar en paz en el sentido de estar en un convivio con él. Pero, si usted, puede ser que una persona que usted no conozca, pero si es una persona que usted conoce y usted le ha declarado la verdad es esta, y él no está de acuerdo y por allá está trepando paredes por allá porque está furioso, no podemos estar en paz con él. Ahora mismo, pues déjame entonces hacerle una rebajita a ver si congraciamos, que ese es el pecado y la tentación y el pecado, debo decir, de aquellos que buscan ecumenizar todo y de hacerle el evangelio aceptable a aquellos que al principio le da dolor de pecho. Y no, el evangelio es el evangelio. El que no le guste, pues que no se lo coma, como dice. Amén. Porque el Señor toca el corazón de todos. Amén. Para que crean en el evangelio. O sea, arrepentíos y creed en el evangelio. Pero si las personas, el primer escollo es no reconocer que son pecadores y que hay una autoridad, amén, creador de todo, el Dios Jehová, creador de todo, que se encarnó y dio su vida por nosotros para que por nuestro pecado pudiera ser cubierto. Y dice, no quiero saber nada de eso, pues ya es otro problema. Si alguien no quiere estar en paz con usted porque está difiriendo y usted es una persona cejada de mente, usted es una persona exclusivista que no acepta otras discusiones y que usted está trancado en las patas de atrás como hacen los burros, que dicen que el evangelio es este y que Cristo es Cristo y que no hay más nada, pues sea bujo. Ya está, se acabó. No hay forma. Burro es ser mejor que ser camaleón. ¿Sabe qué hace el camaleón, verdad? Dice, camaleón usted lo pone en esta pared y a Jatito, ¿dónde está? Y es que está ahí, pero se puso, no necesariamente blanco, ¿verdad? Pero quizás se lo ponen esa que está color chavito nuevo. Camaleón usted lo puso verde ahí y al tiempo empieza a mover los ojos así. Una cosa impresionante. Algunos dicen, lo que es la evolución, lo que es el poder de Dios que lo creó así. Es inexplicable. Es inexplicable. Ese animalito, de alguna forma, evalúa el entorno y ajusta el color de su piel para verse igual que el entorno. Por una cosa que mete miedo, uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo es posible que, ¿sabe?, no sea así? Por más maravilloso que parezca, pues si usted llega a un sitio y dicen, yo sé la farufa que creen aquí. Usted se convierte en uno de ellos y se ve igualito. Una metamorfosis. Pues todo el mundo le quiere allí, todo el mundo le ama. Pero si usted predicara a Cristo como tiene que predicarlo, quizás muchas personas no le van a amar ni le van a apreciar. Pues esa es la carga y la cruz que usted tiene que soportar todo el día. Y a orgullo la debe llevar, gloria a Dios. Ya ahí muchas personas no van a querer estar en paz contigo, pero ya ese es otro problema. Pero entre hermanos, como estamos aquí, que usted pueda mirar a su hermano a la cara y está todo en paz. Todo está claro. Amén. En el nombre de Jesús. Y también con nuestro Señor. Amén. Que lo ve todo y conoce todo. Y dice que oculta nuestra alma completa. Así que, si volvemos al Salmo 32, vamos a leer el Salmo 32. Amén. Esa es la expectativa del Señor. Que estemos en paz con nuestro hermano. ¿Por qué? No porque el hermano se lo merece, sino porque el Señor nos perdonó más grande deuda. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se estaba quedando callado del pecado como si Jehová no lo supiera.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Y esto es previo a la declaración del Evangelio y del nuevo pacto, tal y como lo conocemos. Esto estaba todavía en el viejo pacto, pero siempre ha sido de la misma forma. Cuando confesamos nuestro pecado al Señor, Él nos perdona. Amén. Entonces este varón necesitaba el perdón de Jehová, pero por un lado pensó que era mejor no confesar, que eso se iba, que eso se desvanecía. Y muchas personas piensan que alguna situación que tengan con algún hermano o que tengan con el Señor, pecado que haya cometido delante del Señor, que eso se va difundiendo y se va diseminando y se va apagando poco a poco. Pero como dicen en un refrán, eso no se queda así, eso se hincha. ¿Oyó? Eso no va a limpiarse solo. Usted tiene que atacar el asunto. Amén. Por eso, muchas personas aquí en Puerto Rico, especialmente está el asunto del ay bendito, ¿verdad? Y dejan que las cosas se mueran. Yo recuerdo entre familias, ¿verdad? Entre la familia materna mía, se ha caracterizado por ser personas bien rencorosas. Se pasaban enojadas, pero por años. Las tías abuelas mías. Tías abuelas y tías como tal. Pero especialmente las tías abuelas. Y eso era típico que fulana hace 14 años no le habla a la otra. Y yo, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué? Pues porque era verdad. Un día iba pasando frente a la casa y no paró. ¿Así? No paró en casa de la hermana. Pues 14, 15 años sin hablarle. Para que aprenda. Para que aprenda. Entonces tú te estás afectando también porque no tienes una relación de amor con tu hermano. Pero así es las personas, ¿sabes? Quieren demostrar que ellos están en lo correcto al punto de hacerse daño a ellos mismos. Eso le pasaba a este varón. Dice, yo me quedé callado. Mira, mientras callé, pero de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando algo pasa, avance y resuélvalo. Si la persona no quiere estar en paz con usted, pues usted intentó estar en paz con ella y ya está todo tranquilo. Pero en muchísimas ocasiones la persona apreciará la sinceridad y el querer hacer la paz. Y una vez eso usted, entonces está más tranquilo todavía. Amén. Porque no hay razón para estar cargado en el corazón porque tenga cuentas pendientes con nadie, hermano. Y mucho menos con el Señor. Amén. Por eso es que en la parábola que leímos, el contexto es ese. El rey llamó a cuentas a sus siervos. Amén. Si el Señor nos llama a cuentas ahora, amén, le podemos decir, Señor, tú has perdonado mi deuda completa. Examina mi alma y límpiame de todo otro pecado. Y todos los días el Señor, ¿verdad? Cuando usted va y, Señor, mira, examina mi corazón, el Señor le perdona, el Señor le limpia. Porque la sangre de Cristo es efectiva. Cuando usted se salvó y sigue siendo efectiva hasta el día que el Señor se lo lleve. Amén. Que podemos estar confiados en el Señor, de que el Señor nos ha bendecido. Y en el Salmo 40, cuando el varón, el David, también escribió el Salmo 40, decía que muchas personas iban a ver lo que Dios había hecho con él. Verán esto muchos, amén, y confiarán en Jehová. Mire cómo dice el Salmo 40. Puso mis pies sobre peña cuando me sacó del lodo. Puso mi boca cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios que antes no estaba. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué tremendo cuando vemos a alguien creyente, limpio en la sangre de Cristo, que está gozoso. Amén. Puede estar pasando por un momento de tristeza, pero su espíritu está gozoso, porque el Espíritu Santo de Dios provee para ello. Amén. Gozoso porque está confiado de que el momento de prueba va a pasar, el momento difícil va a pasar,
pero el gozo siempre va a estar. Amén. Así que en el perdón hay bendición, pero también cuando perdonamos a nuestros hermanos. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. Amén, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Oramos. Señor Padre Santo, en esta hora, gracias te damos por tu bendición, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Padre. Y queremos darte gracias por tu palabra de este día. Queremos asimismo, Señor, reconocer la salvación que nos has dado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por habernos limpiado de todo pecado, haber cubierto nuestro pecado. Permítenos ahora, Padre Santo, asimismo perdonar a nuestros hermanos y perdonar a aquellos, Señor, también que nos ofenden y pecan contra nosotros, Señor. ¿Por qué? Porque la deuda que tú cubriste nuestra es impagable, va mucho más por encima de todo ello, Señor. Ayúdanos a derivar esa bendición de poder estar en paz con otros, Señor, por medio de la obra transformadora que tú haces en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Señor, que nos permites dejar el orgullo de todo, Señor, y perdonar como tú nos perdonaste, Padre. Ayúdanos ahora, Señor, a hacerlo así y a gozar de la plenitud del control de tu Espíritu en nuestra vida, de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también ahora, Señor, que cuando salgamos de acá nos lleves con bien a nuestras casas, Padre, a donde fuéramos hoy también. Y que tú nos ayudes, Señor, a honrarte en todo y también a reposar en este día, Padre. Gracias, Señor, por esa bendición. Llévanos bien y tráenos con bien también esta semana. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.